Bienvenido a nuestra tacita de café de esta mañana. Y como es costumbre, siempre tratamos aquí, y por fe, imaginariamente, pasarte una bandeja en la cual hay tazas de café. Y quiero que tú que me estás escuchando en esta mañana, tomes esta tacita de café que Dios tiene preparada para ti en esta mañana. Y hemos venido analizando las causales por las cuales una mujer puede llegar a tener ese tipo de esposa dominante, ese tipo de esposa controladora, que decíamos son uno de los asesinos más grandes que los matrimonios en estos últimos tiempos tienen en particular. Y hablaba de la naturaleza pecaminosa, hablaba del temor nato que utiliza como una herramienta tremenda el enemigo para infundir ese temor al fracaso financiero, temor a la soledad, temor al daño personal y otros tipos de temores que hay. Hablaba también de la falla de un papá, en el caso del papá de la esposa, desinteresado, un papá que no nutrió emocionalmente, o sea, no afirmó la figura de papá, la figura de hombre en el hogar. Y quiero hoy, en esta mañana, tocar algo que es un entrenamiento equivocado, que podríamos llamarlo de esa forma, cuando una joven crece viendo a su madre dominando a su padre. Y esto crea muchas imágenes enfermizas en la mente de la joven. No solamente empieza a pensar que la mujer debe dominar al hombre, sino que también empieza a despreciar y a dejar de respetar a su padre por las debilidades que ve en él, perpetuando así el ciclo de la dominación femenina o de la dominación de la esposa dominante o de la esposa autoritaria. Pero se origina en un entrenamiento a esta joven estar viendo y observando cómo era el comportamiento de su madre en casa. Y esto es cierto particularmente en algunas culturas donde la mujer ha dominado en la familia por siglos. Hemos aprendido en esta oportunidad de conocer tantas etnias, tantas culturas diferentes, y por respeto no voy a mencionar algunas cosas que hemos ya encontrado como unos grandes comunes denominadores en algunas culturas, en algunas etnias, donde la parte de la mujer dominante se ve mucho más que en otras nacionalidades. Y yo llegaba a creer de que hay unas nacionalidades que tienen unas potestades espirituales, geográficas o territoriales que son muy interesantes tenerlas en cuenta uno. Y una de las cosas que nosotros a veces les preguntamos a las personas, dime tu país de origen, dime tu país de origen. Cuéntame cómo fue tu relación con tus padres, cómo era la relación de papá y mamá, que tú te recuerdes. Y comienzan a narrar esa película de la vida y con eso nosotros vamos construyendo poco a poco el rompecabezas que hay que armar y al menos con esa información yo le digo a las personas estamos armando el marco del rompecabezas. Para que la mujer entienda el problema denominado en las escrituras como iniquidades, esa palabra iniquidad que la vemos muchas veces, y cómo lidiar con ellas, es interesante, muy interesante, que usted mire para atrás un poquito esa charla que tuvimos cuando hablé de los tipos de maridos destructivos. Y lea en particular, o escuche en particular, más bien quiero decirle, la charla, la tacita de café cuando me referí al marido dominante. En esa oportunidad hablaba en detalle cómo somos influenciados por el comportamiento y los pecados de nuestros padres. Y nos dice cómo tratar con ellos. Y lo mismo que hicimos en esa oportunidad de cómo tratar con los problemas cuando se analizó el marido dominante, lo puede aplicar usted en esta oportunidad. Aquella mujer que tuvo una madre dominante debe perdonar a su madre, darse cuenta que lo que hizo fue pecado y negarse a participar en el mismo pecado. Recuerde que si usted permite, escuche esto, si usted permite dominación en su vida, usted estará pasando un sistema familiar fallido a otra generación más y aquí estamos entrando en un pecado generacional. Algún día vamos a diferenciar entre lo que es pecado generacional y una maldición generacional,
Y en este caso que acabo de mencionar, estaríamos hablando de un pecado generacional. No permita que esto suceda. Sea consciente de las equivocaciones de su familia y trate con ellas de una manera recta y de una manera justa. Y vamos a finalizar este tema de las esposas dominantes tocando finalmente el temperamento de la mujer, temperamento colérico en particular quiero mencionar. Algunas mujeres nacen con personalidades fuertes por naturaleza. Y hay personalidades fuertes, el colérico, el sanguíneo y la mezcla colérico-sanguíneo son fuertes. Temperamentos melancólicos o flemáticos son diferentes, son más tranquilos. Pero mujeres que tienen este temperamento colérico también se pueden fácilmente volverse esposas dominantes. La mujer con temperamento colérico normalmente es fuerte, es obstinada, es agresiva por naturaleza. Aunque sí hay algunos aspectos positivos en este tipo de temperamento, también hay distintos peligros, especialmente en el matrimonio. La mujer que es naturalmente agresiva debe aprender a someter su personalidad al liderazgo del Espíritu Santo, conforme domina su deseo inherente de estar en control. También debe someterse, como una decisión de su voluntad, a la autoridad de su marido, permitiéndole que sea él el que dirija a diario. El temperamento fuerte de la esposa puede llegar a ser un complemento maravilloso para la autoridad de su marido, siempre y cuando esté sometido y dirigido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De no ser así, su temperamento puede causar que usurpe la autoridad de su marido, dañando así profundamente la unidad matrimonial. O sea que algo que puede ser una fortaleza se le puede transformar una debilidad. Algo que puede ser, si es bien usado, puede usted tener un poder tremendo en su temperamento, también se puede transformar en una bomba que puede destruir en cualquier momento su matrimonio, su relación familiar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso de la mujer dominante. Para vencer